Bueno, bienvenidos a todos al episodio número 3 de Megaciudades del Mundo, analizándolas. No voy a decir en detalle o en profundidad, a lo mejor está más cerca de ser una manera simplista y poco abarcativa, o a lo mejor es un punto intermedio entre estas dos cosas antes mencionadas. Pero estamos en el tercer episodio ya de esta serie y nos vamos a encargar de hablar de Londres. Como sabrán, una de las ciudades más cosmopolitas, más importantes, meca del arte, de la educación, uno de los pilares de la civilización occidental hoy en día, de Occidente mejor dicho, una ciudad de clase mundial que podría ser tranquilamente la capital del globo, si se quiere, rivalizando como ciudad alfa con París, con Tokio, con New York. Entonces es una ciudad que tiene mucho para hablar y para extenderse, por ende me voy a repartir todo lo que tenga que decir en algunas partes, puede que en tres partes probablemente, en donde voy a hablar en esta primera sobre la historia de la misma ciudad, de dicha ciudad anteriormente, mencionada anteriormente. Después, en la segunda parte, voy a repasar un poco empresas, marcas reconocidas y destacadas, eh, por ahí algún otro tipo de vestigio histórico que hoy en día se encuentre, y también personas famosas y de renombre, entre otras cosas. Va a ser en la segunda parte. Y en la tercera parte ya me voy a dedicar más a hacer el análisis tradicional de la Londres actual. Recordemos que en esta primera parte voy a hablar bastante de la historia, desde el Paleolítico hasta la Londres contemporánea, la Londres de hoy en día. Y, y entonces se va a dividir en tres partes. En esta primera, como bien mencionada anteriormente, voy a hablar del remanso de cultura eh, insaciable que me deja a mí esta ciudad. Arranco ahora. Y bueno, vamos a empezar con ese periodo que es el más abarcativo de la historia de la ciudad y que vale la pena analizarlo más en conjunto porque sinceramente fue una etapa bastante uniforme en toda la isla de Gran Bretaña, que en ese momento ni siquiera, si hablamos de geología, puede ser considerado isla. Eh, y al ser tan uniforme el mundo en la etapa del Paleolítico, una vida durísima, una vida de cazadores recolectores, una vida con una mortalidad infantil altísima, por los cielos, las tasas. eh, en un contexto así, no voy a ser demasiado específico con Londres, ¿no? Vamos a hablar de Gran Bretaña en el Paleolítico y vamos a designar algún tipo de esencia, algún tipo de acontecimiento que haya ocurrido que diferencie a lo que hoy en día es Gran Bretaña del resto del mundo. Por ejemplo, pasan cosas desde hace 1 millón de años aproximadamente antes de Cristo hasta hace 400.000 años antes de Cristo. Ocurren acontecimientos como por ejemplo que Gran Bretaña se convierte en isla porque anteriormente estaba fusionado con lo que hoy en día sería Europa, eh, Europa continental. Hoy en día está separado Gran Bretaña y es una isla, y en ese entonces no. Se han provocado mega inundaciones de proporciones bíblicas, hablando metafóricamente, y se ha formado el Canal de la Mancha en este periodo. Estamos hablando de milenios y milenios y milenios y milenios y milenios que se van acumulando, en donde la magnitud de tiempo es de tal dimensión, o sea, hablamos de más órdenes de magnitud que los otros periodos de los que vamos a hablar. Acá transcurre más del 99% de la historia
de Londres, donde estuvo poblada. Perdón por trabarme, en donde estuvo poblada. Que por cierto, esa población fue muy infrecuente, la presencia humana fue realmente bastante inhóspita. Sí que hay vestigios neandertales, esta subraza, mejor dicho, subespecie de los seres humanos. Ha existido, hay vestigios en Gran Bretaña a nivel arqueológico. También sabemos que había un hábitat de tundra, eras glaciares severas, clima extremo, muy duro. El terreno era inhabitable realmente. Y la vida, haciendo una síntesis desde un punto de vista utilitario, como a veces me gusta hacer las cosas, desde un punto de vista hedónico también, anteponiendo la felicidad, el bienestar, ante el resto de variables que pueden ser fundamentales en muchos casos. También me parece muy importante la longevidad, la salud, la inteligencia, pero primordial en cuanto a importancia, a mi pirámide de jerarquías. Yo voy a poner primero, siempre, hace un tiempo ya, antepongo al bienestar. Y teniendo en cuenta ese parámetro, analizo el paleolítico y mi devolución es la siguiente. Bueno, en cuanto a longevidad, que es la primera variable que voy a tener en cuenta, eh, mi definición, mi veredicto es que fue pésima en el Paleolítico. Hablamos de una esperanza de vida de alrededor de 25 años, una mortalidad infantil que estadísticamente superaba el 28%, mortalidad infantil teniendo en cuenta que son las personas que fallecen antes de cumplir el año de vida. O sea, los infantes, mejor dicho, los bebés. Eh, También se incluye dentro de mortalidad infantil muerte prenatal, neonatal. eh, no se incluyen los abortos, por ejemplo, pero se incluye muerte dentro del vientre y una vez fuera del vientre, o sea, una vez estando viva la persona, hasta el año de vida. La longevidad fue pésima, teniendo en cuenta que las causas de muerte más comunes eran infecciones comunes, siendo redundante, eh, eran el hambre, era el parto. Entonces, teniendo en cuenta el estilo de vida tan primitivo, no es de extrañarnos que la esperanza de vida sea nefasta a comparación de la que tenemos actualmente. Así que realmente desagradable la vida por ese lado. En cuanto al intelecto, si bien había ventajas en el paleolítico en cuanto a un físico más desarrollado, una dieta más equilibrada en muchos casos, realmente no había acceso alguno a ningún tipo de arte prácticamente. Si bien hay pinturas rupestres eh, de aquella época, toda la riqueza cultural con la que contamos hoy en día en múltiples campos, ya sea hablando de videojuegos, ya sea hablando de pintura, ya sea hablando de danza clásica y de distintos tipos de baile, ya sea hablando del teatro, eh, el cine, no sé si lo mencioné. Después tenés el campo del deporte, el campo de la cocina y todo lo que se ha profundizado. Estos son temas tan trillados. Después tenés un varietal de miles de cosas. Tenés un millar de cosas y muchísimas más. Me quedo corto. Tenés deportes extremos. Y en realidad yo tiro las cosas en crudo, pero lo que hay hoy en día es un combo, una mezcla de todo esto. Por ejemplo, por decirlo de una manera simplista, mirás la televisión o mirás una serie que te guste eh, en algún sistema de suscripción, como puede ser Amazon Prime, y lo que haces es por ahí estar comiendo tu comida preferida en la comodidad de tu casa mientras mirás esa serie, y ahí tenés un combo de varios placeres a la vez. Eh, Podés estar de viaje y estar en un jacuzzi con unas vistas. Por ejemplo, yo vivo en Argentina, tenés Ushuaia, que se dice que es la ciudad más austral del mundo. No sé si es un hecho facto,
porque también está en disputa con una de Chile. Creo que ciudad sí, porque tiene más de 50.000 habitantes y no hay nada más austral en el mundo que tenga esa cantidad de habitantes. Así que vamos a tomarlo como cierto este dato. En Chile hay un pueblo más austral, pero creo que tiene muy pocos habitantes. Pero si tomamos en cuenta, si no tomamos en cuenta la cantidad de habitantes, Chile tiene el lugar más austral, me parece. Pero bueno, no viene al caso ni ahí esto. Perdón por traerlo a coladero, a colación. Y por ejemplo, nosotros tenemos en Ushuaia unas vistas impresionantes y hay algunos hoteles que tienen este sistema, tienen spa, lo que tienen los hoteles 4 estrellas, 5 estrellas, que cuentan con todo tipo de comodidades. Y por ejemplo, vos podés tomar un descanso en un jacuzzi o en una tina, teniendo una conversación con tu pareja a la vez que mirás las montañas y los picos nevados. Y ahí estás teniendo el placer de la vista, de contemplarla, a la vez el placer de la temperatura del agua, que por ahí esté calentita, usando diminutivo. Y a la vez a lo mejor estás teniendo una conversación reparadora o profunda con tu pareja. eh, y ahí tenés un combo. Pero claro, estas cosas generalmente no son asequibles a la mayoría de la población, perdón, ni mucho menos, a una minoría. Pero hoy en día hay un paritero mucho más grande de experiencias, de deleites, de goces. No quiere decir que la vida promedio del ser humano actual sea muchísimo mejor que la de un hombre de paleolítico, pero creo que si vamos a hablar de la vida del humano promedio, de la felicidad del humano promedio en el paleolítico, yo creo que la podríamos definir como sin diferencias súper radicales en cuanto al sufrimiento máximo respecto a otras épocas, pero sí en cuanto a sufrimiento constante y agonía prolongada, así como a picos de felicidad, que creo que son notablemente menores. Estoy hablando de la felicidad ahora, no del intelecto. Y esa es mi definición más o menos. Una vida enfocada en la supervivencia, una vida en la que hay agonía, en la que hay demasiado dolor, que no carecemos en este mundo, lamentablemente en esta época, en 2020, en casi cualquier parte del globo de penurias, pero eran la regla, eran la norma, la ley del más fuerte, la anarquía total, la naturaleza cruda era en esa época y realmente la vida era corta. La vida del humano promedio se define como muy dura, dolorosa, desagradable, con picos agónicos de sufrimiento. Entonces, eh, realmente creo que no es un buen partido estar en esa época. Eh, También no creo que sea el infierno en la tierra, simplemente es la naturaleza cruda, el universo neutro, ¿no? No hay nada que esté conspirando en que sufran las personas. Pero es una época en donde estábamos privados de todo bien que la tecnología pueda llegar a ser, así como también puede ser mal. Y entonces, nada, en líneas generales, también la complejidad, si tengo que analizarlo en cuanto a complejidad, este periodo de Londres en el Paleolítico, tengo que decir que es muy baja en líneas generales. La sociedad eran clanes, todo muy, muy banal, muy realmente simplista, un estilo de vida primitivo, tribal. Entonces, nada, ese es lo que estoy conjeturizando, ¿no? Perdón, no de existir esa palabra, es una conjetura mía, digo, y lo estoy especulando porque realmente saco mis conclusiones, doy mi interpretación desde mi perspectiva utilitaria. De preservar el bienestar de algunos textos que he leído, ¿no? Eh, También quiero aclarar que, bueno, el intelecto en líneas generales era nulo y escaso a comparación del que existe hoy en día. Eh, no existía la alfabetización, en una buena parte no existía el vocabulario, era distinto, era lenguaje de señas, éramos un animal más primitivo aún. Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, cierro mi devolución en síntesis, aclarando que me parece un periodo inhóspito, duro, eh, donde la vida realmente era difícil para nuestros antepasados, sin desmerecer
a los que viven una vida difícil hoy, que también están a ese nivel muchos, e inclusive peor. Hay flagelos muy grandes para la humanidad que lo acarreamos en el pleno siglo XXI, inclusive en las áreas más desarrolladas en muchos casos. Si no son flagelos del hambre y no es el flagelo de la malaria, es el flagelo del suicidio y de la depresión. Entonces todavía hay quien la pasa realmente mal. En ese momento era otro el tipo de sufrimiento, y la cuestión es que ¿por qué redondea tal mal? Porque era generalizado y era para casi todos esa situación. Eh, entonces nada. Bueno, acá dejo este tema, pero antes de cerrar con la etapa del Paleolítico en Londres, Gran Bretaña en general, de Gran Bretaña en general más que de Londres, voy a explayarme un poco sobre los acontecimientos que dieron origen al Canal de la Mancha y a posteriori a la división de la isla de Gran Bretaña, bueno, lo que hoy conocemos como la isla de Gran Bretaña, del continente de Europa, de la Europa continental. Y esto ocurrió hace unos 425.000 años. Eh, en ese momento existía una Chalk Ridge, que sería una cresta de tiza, traduciéndolo al español, que sería un terreno elevado, largo y estrecho. Eh, Esta Chalk Ridge se llamaba Will Artois Anticline, y permitía que, mejor dicho, unía a lo que hoy conocemos como Francia, en el norte de Francia, y al Reino Unido, lo que hoy conocemos como el Reino Unido, los unía explícitamente la parte sureste de este último y la parte norte de este primero de Francia. eh, este promontorio, mejor dicho meseta, porque tenía 180 metros de altura. Usualmente los Chalk Ridge suelen ser de bastante menor altura, y lo que ocurrió fue que hubo un periodo de glaciación muy duro, eh, una glaciación tremenda, hace más o menos 425.000 años. La unión se daba en el sureste de Inglaterra, lo que más o menos donde hoy estaría el, el tren, el Eurotren, que une a las ciudades de Folkestone en el Reino Unido y a la ciudad de Calais en Francia. Más o menos a esa altura estaba la unión, donde hoy está el Eurotúnel y que pasa por el Canal de la Mancha. Bueno, y el Canal de la Mancha se crea a través de la división, porque se desprende esta Chalk Ridge por esta meseta, vamos a decirle para que se entienda mejor, por un periodo de glaciación seguido de una mega inundación que acaba con esta división que, que provee la naturaleza. De hecho, lo antinatural fue, bueno, en realidad fue natural, perdón por marear tanto, pero hasta ese momento habían pasado cientos de miles de años, tal vez millones de años, en los que estaba unido Gran Bretaña a Europa y no era una isla. Y a partir de ese momento dejó de serlo. Primero se creó el Canal de la Mancha, y más adelante lo que pasó es que se separó del todo Gran Bretaña de Europa continental y se convirtió en isla. Terminó de confeccionarse de esa manera. Debido al gran aumento del nivel del mar posterior a la mega inundación que facilitaba la creación del Canal de la Mancha, ese fue el causante, la mega inundación, y la relación causa-efecto que explica la división de la isla del continente es la subida del nivel del mar. Por eso Gran Bretaña se termina separando de lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña se termina separando de Europa continental. Bueno, ahora vamos a pegar un salto muy grande en el tiempo, porque estamos hablando de ir desde hace 1 millón de años antes de Cristo,
más o menos, que estuvo habitada la isla de Gran Bretaña hasta hace 4300 años antes de Cristo, por ende más o menos el 99,7%, 99,6% transcurre en el Paleolítico y todas sus divisiones. Y después entramos al Neolítico, hace 4300 años antes de Cristo, que es más o menos la fecha en la que llega la agricultura al norte de Europa, específicamente a la isla de Gran Bretaña, que ya se encontraba dividida de Europa continental. Y si bien las técnicas de adopción del ganado, de adiestramiento, de crianza de animales, estaban en la Mesopotamia ya bastante asentadas esas técnicas mucho antes, inclusive puede que 1 milenio, 2 milenios antes, pero recién llegan a la isla británica, a la isla de Gran Bretaña, 4300 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en esta época? Bueno, la adopción de la agricultura, y se pasa a tener un estilo de vida sedentario de parte de muchas personas. Otros siguen el estilo de cazadores-recolectores, pero generalmente se empezaba a dejar de buscar animales grandes y se tomaba más énfasis en la faceta de recolectores. También otra cosa que ocurrió fue que se desarrollaron casas de piedra más trabajadas, veneración a los muertos con círculos de piedra y demás rituales. Fue una época donde posiblemente el nivel de vida haya sido un poco mejor, claramente. La esperanza de vida no ha aumentado casi nada, pero si bien se siguió con la piedra, se desarrollaron hachas de sílex, por ejemplo, alguna minería básica se desarrollaba. Llegaron distintos tipos de cerámica, además de la piedra, y se empezó a utilizar la madera. Además de que se incorporó al arsenal de los que vivían a un estilo de vida nómada, y también de los agricultores que se iban asentando en la isla británica, que ya vivían el estilo de la revolución neolítica, se incluyó el arco como arma. También se desarrollaron las casas largas, que ese era el nombre que se le acuñaba a las chozas de mayor calidad, el avance de punta de la tecnología que había en ese entonces, más o menos 3000 años antes de Cristo, en pleno neolítico en la isla británica, donde se desarrollaban unas construcciones que tenían la pared de barro, los techos altos, que tenían aproximadamente 7 metros de ancho y unos 30 metros de largo, que eran lugares donde se asentaban decenas de personas, podían llegar a haber 30, 40 personas viviendo ahí, donde ya había división de ambientes, había un lugar para los animales que criaban detrás o delante de la choza, también había un lugar para el almacenamiento de granos, y había un área para dormir y otra para la recreación, digamos. Y en resumidas cuentas, un análisis, una síntesis de cuánto mejor es vivir en el Neolítico, hablando de la isla británica, hablando de Londres, que es la ciudad de la que estamos repasando la historia. Cuánto mejor es vivir en el Neolítico que en el Paleolítico, o que también en líneas generales también es vivir en el Neolítico. Ahora voy a hacer esa síntesis, punto por punto, variable por variable, como dice en el Paleolítico. Recordemos que el Neolítico en la isla británica más o menos contiene desde el año 4300, abarca desde el 4300 a.C. hasta el 2000 a.C., a diferencia del Paleolítico, que es más o menos desde 1 millón de años antes de Cristo hasta 4300, hasta el año 4300 antes de Cristo. Uno es un periodo que abarca casi 1 millón de años, y el otro solo 2000 años. Recordemos, el Paleolítico abarca prácticamente todo. Y esa fue la etapa más simplista, más trivial, menos compleja, donde era la naturaleza en bruto, digamos, donde el ser humano poco había hecho para superponerse a lo que vendría siendo la relación causa-efecto que viene de facto en el planeta Tierra, y no había hecho demasiado para empezar a hacer uso del conocimiento, para aplicar
para aplicar ese conocimiento y a través de tecnología después desembolsar un producto y con ese producto poder modificar la calidad de vida. No, todavía no había pasado por ese proceso, la tecnología no había mejorado casi nada en nuestras vidas, y ahora en el neolítico, que había empezado a hablar, la síntesis es la siguiente: la longevidad del neolítico, pésima aún, seguramente inclusive hay registros de que es más baja que en gran parte del paleolítico, así que el neolítico la verdad que es nefasto en cuanto a longevidad se refiere. El intelecto muy básico, generaciones, pero generaciones con menos aptitud física que en el paleolítico, porque en el neolítico había un estilo de vida sedentario donde se iba desacostumbrando el cuerpo a través de generaciones al hecho de batallar contra animales grandes, ir por la caza, ese estilo de vida nómada, constantemente el estado de alerta encendido, supervivencia 100%. En el neolítico no, se podía relajar un poco, aunque también era brutal la vida en cierto aspecto. Las construcciones eran simples, hablando de intelecto, pero se desarrolló la crianza de animales, se encontró la manera de domar la agricultura y aplicarla, y técnicas como el almacenamiento de granos. Realmente se empezó a mejorar un poco en ese apartado, nuevas manifestaciones del arte también, había más tiempo para el ocio, así que en líneas generales yo creo que habíamos avanzado un poco en cuanto a intelecto se refiere. Ahora, si hablamos de complejidad en la Londres del Neolítico, hace más o menos 4000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, tenemos que la complejidad seguía siendo baja, realmente baja, pero no extremadamente baja como en el Paleolítico. El estilo de vida era simplista, constantemente enjuagar y repetir lo mismo, ¿verdad? Pero con algún tipo de organización más estructurada. Algunas formas más profundas, como mencionaba antes, en cuanto a la manifestación del arte. Había otro tipo de armas. Se empezaban a desarrollar las primeras sociedades y poblados. Las sociedades, siendo redundante, eran más numerosas. Se desarrollaba la alfarería. Había danzas. Se empezaba a tener incursión con la religión de forma primitiva, como por ejemplo el animismo religioso que aplican algunos devotos del África subsahariana. También había un uso más refinado de la piedra, y se empezaba a utilizar la madera. En resumidas cuentas, en el Neolítico se deja la economía de subsistencia, la caza y el estilo de vida nómada que se tenía anteriormente, y se pasa a uno apoyado en los cultivos, en la agricultura. Aunque también era implacable y bestial en muchos casos, porque una mala cosecha significaba la muerte de todo el poblado. Pero independientemente de que sean dos épocas muy difíciles para vivir, una es mucho más extensa que la otra y tiene sus diferencias claramente. El Neolítico pega avances que son de una importancia vital para la humanidad, como por ejemplo la domesticación del ganado y la agricultura, que son de los inventos más revolucionarios de la historia de la humanidad, en mi humilde opinión, y creo que también es algo objetivo. Bueno, ahora sí, terminando el video, les agradezco muchísimo a todos los que vieron hasta acá, los que no también, por supuesto. Cuídense mucho de corazón, gracias por ver esta primera parte de la historia de Londres, porque no la terminé. El tercer episodio de Megaciudades del Mundo. Londres me pareció que tenía una historia muy interesante, aunque toda la primera parte, paleolítico y neolítico, puede ser similar a otras partes del mundo. Después cada vez empieza a ser más singular, ¿no? Más característica y afín a la mismísima Londres. A medida que te vas adentrando a la ciudad, empieza a tener... nos metemos en los vericuentos y en las tramas, en la complejidad que tiene esta ciudad única y mítica, y cómo se vuelve Londres como la conocemos hoy en día, la única que existe, ¿no? Uno de los centros culturales, educativos, financieros más importantes del mundo y de la historia, tal vez. Bueno, lo que voy a hacer ahora es terminar el video, y en la siguiente parte voy a hablar de la edad de bronce, de la edad de hierro, y también de cómo arranca para muchos oficialmente la historia de Londres como la conocemos hoy en día, que es con la invasión de los romanos, más o menos en el año 50 después de Cristo, comandado por Claudio,
que reclutó tropas del Imperio Romano en Galia, entre otras ciudades, entre otras regiones del Imperio Romano, y así conquistó Londres, que después pasaba a bautizarse como Londinium. Pero más adelante voy a contar la historia, los hechos, desde mi perspectiva, de la Edad de Hierro, de la Edad de Bronce y del Imperio Romano, desde mi interpretación. Pero tratando de reflejarlo con la mayor fidelidad posible a los hechos, siendo imparcial y siendo totalmente objetivo, enunciando los hechos de manera ecuánime, para tener una representación más fidedigna de la historia, ¿no? Que se disfruta mucho en diversas ocasiones. Así que nada, los dejo acá. En la próxima parte ya dije lo que... de qué iba a hablar, la siguiente parte de la historia de Londres. Seguimos avanzando en orden cronológico. Y entonces acá terminamos con este video, que se hizo un poco más corto que los anteriores. Y está buena esta dinámica. Me gusta grabar videos así de media hora, no de una, que a veces se me hace un poco pesado. Y espero que el espectador le venga bien también, porque estaría genial, eso sería un gran negocio. Anillo al dedo, me viene bien a mí, le viene bien a los espectadores, pero eso, bueno, no lo decido yo. Así que, bueno, el tiempo lo dirá. Espero que le haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao.